Ustedes me pusieron a pensar, a escarbar en el baúl de los recuerdos. Salieron muchas cosas y ahora pues tengo mucho que contar y mucho que confesar y así. Si les interesa saber todo eso, sigan viendo este video. Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Aldonza. No sé. Y el video del día de hoy es un video más de la serie de videos de fertilidad, pero lo estoy haciendo por varias razones. Una, porque algunas de ustedes me lo pidieron estos últimos días, pero además porque pues ya llegamos a un número de suscriptores que a mí pues me emociona mucho, wow. Es de agradecerse, y ya pasamos los 20,000 suscriptores en mi canal, cosa que es muy emocionante. Pero eso al mismo tiempo, pues hace que, como que no están todos al corriente. Entonces, pues muchas de ustedes no saben bien qué onda con mi historia de fertilidad e infertilidad. Fíjense que cuando decidí hacer el resumen de mi historia de fertilidad, como que, según yo, iba a ser muy fácil, porque como hablo y hablo de eso, pues iba a estar muy fácil. No, fíjense que me sorprendí que no me acuerdo de las fechas. Ya busqué correos, facturas. Tengo como borrosas mis fechas, pero además me di cuenta que entre una cosa y otra perdí una de tiempo, hija, en estar sufriendo y llorando por los rincones, preguntándome por qué a mí. Entiendo que no lo hice a propósito, pero si algo de toda mi historia necesito que escuchen y sientan y absorban, es que no pueden perder el tiempo. Miren. Toda esta historia empieza cuando yo era una escuincla pequeña de alrededor de 15 años. Y fue mi primera menstruación. Palabra que, no sé cómo decir. Me bajó por primera vez. Y desde ahí empezaron un poco los problemas porque yo tenía periodos muy dolorosos. O sea, siempre recuerdo haber tenido cólicos. Pasaron varios años y cuando cumplí 19 años... yo ya sabía que tenía un par de quistes, pues porque ya me habían revisado para entender por qué me daban tantos cólicos cuando me bajaba. Entonces yo sabía que tenía quistes, pero el doctor con el que yo estaba en ese momento me había dicho que si tomaba anticonceptivos, con eso se me podía quitar los quistes, en fin. Y un día, como una semana antes de mi graduación de preparatoria, fui al cine con mi novio y me dio un cólico mortal, de verdad, que si todos mis cólicos eran fuertes, ese sentí que me iba a matar. Entonces le dije a mi novio, no puedo con este dolor, llévame al hospital. Literal, me llevó al hospital, a urgencias, ahí llegaron mis papás, y cuando ellos llegaron, yo ya estaba, en batita y todo, lista para quirófano, porque el doctor que me atendió dijo que de emergencia me tenían que operar y que el quiste estaba enorme, a punto de explotar. Así que la verdad no pensamos mucho en las cosas, ni mis papás ni yo, como pues confiamos en lo que el doctor decía, y me operaron. Y en esa operación me sacaron el quiste junto con una trompa de falopio. Y hoy, la verdad es que mi familia y los doctores que me han visto todos estos años y yo pensamos que esa fue una muy mala decisión, que el doctor no supo o no le interesó salvar mi trompa y sacó el quiste como pudo. En fin, creemos que no era la mejor manera, pero así fue. Me quitaron el quiste, la trompa y todo. Pasó esto y yo la verdad es que desde ahí he de confesar que empecé con la idea de que iba a ser muy complicado embarazarme, sin entender de entrada. Y yo empecé a leer como muy a lo menso, pensando que no tener una trompa me volvía infértil. Lo dejé pasar muchos años porque no me interesaba en ese momento tener hijos, pero siempre con esta idea dándole vueltas a mi cabeza de que iba a ser complicado. Y aquí un paréntesis. Si tú o tienes una sobrina, hija o alguien que hace unos dramas tremendos por sus cólicos, no piensen que están exagerando o que la escuincla esta teatrera, no. De verdad, tómenlo en cuenta porque desde muy temprana edad se puede diagnosticar endometriosis, síndrome de ovario poliquístico, algún desbalance hormonal, cualquier cosa. Mientras antes lo detectes, pues más sabes qué hacer con él y cómo controlarlo, porque para muchas de estas cosas no hay cura, pero hay maneras de controlarlo. Entonces, bueno, dejo ahí esta información. Para no hacerles el cuento muy largo, pasaron 10 años en los que no me preocupé, hasta que
En el 2009, 10 años después, me caso. Pero bueno, tampoco nos preocupaba mucho porque Miguel y yo queríamos ser papás jóvenes. Decidimos que íbamos a empezar a buscar embarazarnos muy rápido. Dijimos que no más de un año y así fue. Nosotros nos casamos en enero del 2009 y para finales del 2009, o sea en diciembre más o menos, decidimos que ya en enero, que cumplíamos un año, íbamos a empezar con la búsqueda de ese bebé. Así es que empezamos y no me acuerdo exactamente si fue marzo o abril, pero no fueron más de 4 meses que nos tardamos en lograr el embarazo. Entonces yo estaba sumamente feliz y realizada, no solo por estar embarazada, sino porque había como logrado combatir la idea maligna esa de que me iba a costar mucho trabajo embarazarme. Y cuando nos enteramos, el primer ultrasonido, nos dimos cuenta que había el saquito de un bebé y un quiste. Pero el doctor decía que tampoco afectaba mucho y que ya iríamos viendo en el desarrollo del embarazo si era necesario quitarlo o el quiste se absorbía solo. En fin, o sea, estaba, pero no nos preocupaba mucho. A las 6 semanas solo logramos ver el saquito y no se veía nada dentro todavía. Y fue hasta la semana 8 que logramos ver el corazón. Y luego lo volvimos a ver y a oír en la semana 10. Y después cumplí la semana 11 y a algunos días después, o sea, a días de cumplir la semana tan esperada, semana 12, empecé con un sangrado que al principio no nos preocupó, pero se fue haciendo más y más y ya no estuvo padre. La verdad es que me acuerdo de esos días. Hay un video, por si lo quieren ver, se los voy a dejar linkeado en la caja de descripción, donde les cuento como el proceso de esa pérdida. Pero bueno, fue una angustia espantosa. Odié al doctor, a Dios y a todos en ese momento. El quiste había crecido un poco más, así es que tuvimos que tomar la decisión de si esperar a que mi cuerpo abortara o hacer un legrado y quitar el quiste. Así es que decidimos hacer el legrado, quitaron el quiste y fue otra operación que hoy mis doctores dicen que no debería haber sido así. En fin, o sea, hoy hay muchas teorías de hubieras. Yo confié en ese doctor y bueno, pues no funcionó. Y aquí estamos hablando de que ya era 2011 y yo pensé que mi primera in vitro había sido como en el 2012. Pues no, me esperé 3 años. 3. Creo que el primer año fue muy doloroso, o sea, la pasé muy mal. Me acuerdo que empecé como a buscar alternativas muy poco a poquito y en ese periodo de tiempo hice acupuntura, reflexología, medicina cuántica. Fui con un doctor rarísimo que yo le decía el brujo. No es brujo porque en su consultorio raro tenía un título que decía osteópata integral energético, medicina UNAM. Todos estos fueron como procesos que hoy los veo como muy lentos porque yo en mi mente habían sido más rápido. Pero bueno, y en esta búsqueda lenta, pues intentamos como las formas normales de una pareja que aún no se declara como pareja infértil. Entonces empezamos a intentar con pruebas de ovulación, midiendo la temperatura. En teoría mi ovulación no era el problema, solo tenía una trompa, pero ya lo habíamos logrado. No contaba con que con cada cirugía las trompas pueden llegar a pegarse. Mi doctor no me lo dijo, no me mandó a hacer estudios, no nada. Entonces estábamos muy a lo Montessori intentando. Lo cual hoy me parece una estupidez porque habiendo tantos estudios que hacer, tanta información, tanta tecnología, ¿por qué mi doctor no me dijo eso? Y pues mi respuesta es que mi doctor no era el adecuado porque mi doctor era un ginecólogo normal. No sé, que no era un especialista en fertilidad o no sé. Ya no me quiero regresar y hacer corajes, pero no pasa. Así que aquí un segundo consejito. Si te estás tardando, y aunque la teoría dice que un año de intentar sin lograrlo te vuelve una pareja infértil, yo digo que ese año que vas a intentarlo de manera normal, lo intentes, pero yendo con un especialista en fertilidad. Que un especialista en fertilidad no necesariamente te va a mandar a hacerte un in vitro, o no sé. Y después de eso fue hasta el 2014 que llegamos Miguel y yo a una clínica de fertilidad en Forma y fue en IBI Insemer con el doctor Mario Cristo. Gracias a él entendí cómo funciona todo, que si se tapa una trompa, que si la salpingo, que si te tienes que hacer un análisis de sangre con la hormona antimuleriana. O sea, él me explicó con peras y manzanas. De verdad, nos daba clases de anatomía y reproducción cada consulta. O sea, tenía todo el tiempo y toda la paciencia para nosotros. Y fue él el que nos mandó directamente a una in vitro, entendiendo que para este entonces yo ya tenía 34 años. Si es que Miguel y yo no lo dudamos y decidimos sí hacerlo.
ese proceso para mí fue como y esperanzador, porque por alguna razón yo pensaba que no había manera de que fallara. Como que sentía que ya hacer un in vitro era así como ciencia ficción y que a fuerza tenía que funcionar porque eran doctores, laboratorios, así, y todo se veía bien y comprobado, en fin. Y aunque me gustó como el hecho de que yo no veía nada negativo, siempre estuve como muy positiva y muy feliz haciendo esto, sí siento que me faltó un poco de realidad. O sea, me hubiera gustado estar más preparada para el golpazo que fue que no funcionara el in vitro. En ese in vitro me hicieron una estimulación y en una estimulación obtuvimos 11 óvulos, de los cuales fecundaron bien 8 y todo pintaba para hacer pues una buena in vitro. No funciona y otra vez me vuelvo a traumar y a llorar por los rincones, pero esta vez, más consciente de lo que estaba pasando, dije, no me voy a esperar tanto tiempo. Pero ahora recuerdo que parte de lo que alargó esta espera entre una in vitro y otra fue como todo un huracán en mi cabeza de que probablemente la señal era que no iba a poder tener hijos, que tenía que adoptar, y ahí fue cuando empezamos varios como procesos de adopción que me causaron un estrés terrible porque acabaron fatal. Justo fue cuando empecé el canal, entonces todo el mundo tenía algo que opinar, o sea, me recomendaban doctores, tratamientos, me recomendaron ir con el doctor con el que hoy estoy 300 veces y yo estaba absolutamente convencida que no quería cambiar de doctor y de que no quería intentar otra, o sea, pero en el fondo sabía que iba a ser otra in vitro. Por eso me regaño de por qué me tardé tanto. Pero bueno, el caso es que pasó todo este tiempo y cuando vuelvo a buscar al doctor para empezar la segunda in vitro, ¿qué creen? Otro quiste gigantesco. Entonces, mi idea de empezar un in vitro en 2-3 meses se pospuso a 9-10 meses porque tuvimos que monitorear ese quiste para ver si crecía, si no crecía, de qué tipo de quiste era, pero no, para ver si unas pastillas lo quitaban o no, si empezábamos estimulación hormonal o no. Decidimos operar. Quiste horrible, espantoso, de estos quistes que le llaman chocolate, en el que nos dimos cuenta finalmente que mi endometriosis sí era una gran endometriosis. Tuvimos que esperar el tiempo de recuperación de la cirugía y después empezar la estimulación. Yo sin saber que las consecuencias de mi cirugía se iban a ver reflejadas hasta meses después, no cuando hicimos los análisis. Entonces, mi hormona antimuleriana bajó muchísimo, pero nos dimos cuenta después de la estimulación. O sea, un desastre. El caso es que en esta segunda in vitro ni siquiera llegué a la transferencia, porque tuve la estimulación y a la hora de extraer los óvulos, solo obtuvimos 6 óvulos, de los cuales fecundaron 4 y ninguno llegó al día 3. Así es que, otro golpe. Yo estaba devastada, de verdad ahí sí sentí un golpe de realidad, sentí que no tenía remedio, que mi caso era un caso perdido y que no había para atrás. Le dije al doctor que no sabía qué iba a hacer y él me dijo, te entiendo, pero ahora sí no te puedes tardar. Entonces, con un profundo dolor en mi corazón sentí que yo estaba cortando a mi novio porque decidí cambiar de doctor. Y ese que me habían recomendado miles de años antes, al cual yo me negaba a ir, un día desperté y dije, tengo que ir. Así que fui, pero antes de verlo a él, vi a otros 3, pedí opiniones. Y aquí va mi tercer consejo más importante, que es, pide opiniones de más de 3 doctores. No sabes la tranquilidad que te va a dar saber que más de 2 coinciden en tu tratamiento y tú puedes tomar las decisiones sintiéndote segura de que lo que estás decidiendo está bien. Y para mediados finales del 2017 fui a ver a Gerardo Barroso en la clínica Nacere y que aunque he de confesar que al principio yo dije, yo extraño a mi ex, porque es que mi doctor otro era a puro amor y apapachos y Gerardo es un poco callado y frío. Pues no sé, no me sentía como muy abrazada, pero bueno, algo me decía que ahí era. Hoy ya logré que nos hablamos bonito y yo soy muy cursi, pero bueno, pues ya se dieron cuenta de cómo soy. El doctor Gerardo Barroso y el doctor Carlos Valdespín son los que me ven en esta clínica y no puedo estar más feliz y agradecida, o sea, de verdad, mis respetos. En esta clínica siento que todo lo hicieron distinto y aunque no me dedicaron el tiempo que me dedicaba el otro como a explicar los detalles, yo decidí confiar en lo que ellos hacían y hacían muchas cosas distintas. Vitaminas, estudios, miles de cosas. Si ustedes me han estado siguiendo en Instagram y ven este canal,
pues saben muy bien lo que he estado haciendo, que si la esteroscopía, que si la prueba era, que si... Cosa que ha sido muy diferente y aquí estoy hoy. Después de muchos meses de hacer extracciones y esperar y que si la esteroscopía y que ahora hay que esperar y que las hormonas no están en los niveles y no, este mes se cancela, pero entonces el que sigue intentamos y entonces no, y ahora cambia la dieta y la dieta cetogénica o sea, he hecho muchas cosas y por fin estamos en este momento ya a nada, miren, a nada de hacer esta in vitro. Entonces, miren, ese fue el resumen. Yo ya no sé ni de cuántos minutos quedó este video. Yo espero que haya logrado hacer un resumen y no así como una película gigante. Pero bueno, yo sé que a partir de esto surgen muchas preguntas. Y no nada más de este tema, sino de otros, de estos 9 años. Así es que quiero preguntarles si les gustaría que hiciéramos un video de estos como de Q&A, o sea, de preguntas y respuestas, y que las respondamos Miguel y yo. Si sí les interesa, entonces, por favor, mándenme sus preguntas, pero mándenmelas por inbox, ya sea en Facebook o en Instagram, para que yo pueda hacer toda una listita de preguntas. Piensen en que en ese video vamos a estar Miguel y yo, y entonces nos pueden preguntar a los dos. Eso ha sido todo por el video de hoy. Yo los quiero mucho y ya me voy. ¡Adiós! Doncers, no se olviden de seguirnos en la fanpage de Facebook, La Vida Fácil de Aldonza. También me pueden seguir en Instagram como @aldonzaveles y en Twitter como @lavidadealdonza. ¡Los espero! ¡Besos! ¡Mua!